Hola amigos del canal, vamos con un vídeo nuevo y vamos a ver el estado en que sigue el proceso de floración. Aquí estamos viendo una planta, la planta de variedad fuerte. Esta es la otra planta de variedad fuerte, la que se ha injertado, perdón, la que se ha injertado. De momento no veo ninguna fruta, todavía es temprano, solo me he encontrado dos panículas de estas que se le están empezando a caer la flor, pero tiene el 90 y pico por ciento, ahí vemos de las flores, todavía están en crecimiento. Hoy ha sido un día, después de tanto tiempo, que aquí se aprecia que hay un poquito de sol, porque la verdad que hemos tenido el mes de enero y lo que lleva de febrero bastante lluvioso y bastante por esta zona que siempre digo que es una zona un poco fría. Pero bueno, ahí va, ahí va. Y nada, bueno, antes de seguir con el vídeo, decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo, en un comentario. Hago consultas personalizadas. Hace poco hice un curso sobre la nutrición de los árboles de aguacate. Pienso que esté bastante bien, son casi 4 horas de videocurso. Para quien esté interesado, que me hable vía WhatsApp, no sería de manera gratuita, pero sería por un precio económico. Y si tiene alguna duda o algo, también podríamos hacer alguna consulta por ahí. Ahí estamos viendo algunas panículas de cómo ya siguen en crecimiento. Esto ya todo es variedad Hass. Esto ya es todo variedad Hass. Y prácticamente hay algunas flores que están a la par de la variedad del árbol del fuerte, ¿eh? O sea que bueno, pero sí me interesaría poner dos arbolitos para mi pequeño terreno. Dos arbolitos de variedad Bacon. Voy a ver si los consigo. Creo que esto sí los pueda conseguir. Vamos a ver. Solo dos arbolitos para resembrar. Porque, según tengo entendido, el tema de conseguir aguacates, sobre todo variedad Hass, está súper complicado. Por la gran demanda que hay, está bastante complicado. Los viveros ya no tienen de tanta demanda que han tenido. No hay planta de aguacate Hass. Pero a ver si encuentro la variedad Bacon, que es para polinizar. Acordémonos de que necesitamos al menos un 10% de otra variedad para, para tener una buena polinización y que no nos pase esto de los aguacates que no tienen semilla, los llamados partenocárpicos o algo así era. Sí, aguacate partenocárpico. Sí, creo que era así la palabra. Y que salen estos aguacates en forma de pepinillo, ¿vale? Que no tienen semilla. Esto es porque no ha habido una buena polinización, porque, acordémonos, tipo floral A es el aguacate Hass, tipo floral B es el aguacate fuerte, es el aguacate sultano y es el aguacate Bacon, que son las variedades que más tenemos por aquí. Notan, el sultano no lo tenemos tanto, por lo menos en esta isla no lo tenemos tanto. El Bacon sí se está trayendo y se está injertando para esto. Es más aconsejable para zonas altas, lo están recomendando para zonas de medianía, zonas un poquito altas, como por ejemplo sería en mi caso, que es una zona de medianía un poquito alta. Están recomendando más el aguacate Bacon para que la flor vaya más a la par con el aguacate Hass. Pero aquí vemos que la diferencia no es prácticamente, es muy poca. Van a abrir casi a la par. Del aguacate fuerte me refiero al aguacate Hass. Y nada, así está el proceso de floración. Como digo, como vengan unos días así más, empiecen a subir un poquito las temperaturas, va a ver la floración, va, va a volverse más rápida, va a explotar, digámoslo así. Van a empezar a abrir las flores, porque si nos fijamos, todavía esta panícula está en crecimiento. Esta panícula, como vemos aquí, está en crecimiento. Sigo diciendo, habrá un 1% como a lo mucho de flor abierta en mi terreno. ¿Saben? En este pequeño terreno habrá como mucho un 1% de flor abierta. Prácticamente está toda la flor sigue cerrada. Todavía sigue esa panícula en crecimiento. Todavía está esa panícula, esos ramilletes florales todavía están creciendo. Todavía no se están abriendo flores, todavía están cerradas.
Lo que dijimos de las fumigaciones, ¿se podría dar fumigaciones aquí? Sí, podríamos dar fumigaciones porque todavía estamos en época que la flor no está abierta. Entonces sí podríamos hacer fumigaciones de productos o, por ejemplo, microelementos. Por ejemplo, como ya lo hemos dicho, microelementos tan importantes en la floración como son boro, zinc y manganeso. Son muy importantes en la floración. Aplicar estos abonos. Es recomendable también darle un poco foliar, si podemos, de estos microelementos. Un poco de microelementos también de los que vienen en los paquetes, que te traen un mix de todos los elementos. Son importantes aplicarlos ahora en esta época de floración también. Y todas estas cositas, ¿no? Repito, si queréis hacer un plan nutricional de árbol del aguacate, tengo un vídeo casi de 4 horas que te explico todo. Hablamos de tierra, hablamos de raíz. Hablamos desde enero hasta diciembre, en fase fenológica, o sea, en floración, en llenado de fruto, en final de floración, cada cuánto tiempo poner calcio, cada cuánto tiempo poner microelementos, cada cuánto tiempo poner magnesio, cada cuánto tiempo poner potasio. Todo esto lo vemos en ese curso. Quien esté interesado me puede hablar por WhatsApp. Está bastante bien. Y nada, señores, ahí estamos viendo, ahí estamos viendo ahora la panícula esta del fuerte. Y así va el proceso de floración. Seguiremos documentando aquí el proceso. También decir que estoy haciendo estos biopreparados para incorporar todos estos microorganismos, como hemos visto en el canal, para intentar mejorar aún más el cultivo, mejorar más el suelo. Porque estamos claros de que hay algunas plantas que han sido afectadas por hongo. Pero en principio va bien la cosa, porque estoy viendo brotes en diferentes plantas en las que pinté, que estaban un poco más... pues más afectadas. También se empiezan a ver pequeños brotes. Voy a hacer una grabación pronto, no muy notables, y yo pienso que ahora con la subida de temperatura, porque ya ahora pronto salimos del invierno y empieza la primavera, no sé, no me acuerdo ni qué día empieza la primavera, pero pronto empiezan a subir, ya ahora en marzo empiezan a subir las temperaturas, y esto va a hacer que se empiecen a empezar a salir algunas nuevas brotaciones y todo esto, ¿no? Por eso la incorporación de todos estos nutrientes para darle un empujón más a la planta y todos estos microorganismos para que ya los nutrientes que estén en el suelo de todo el abono que le he estado poniendo, pues a lo largo de estos años, intentar bajarle un poquito en los abonos químicos y darle toda esa microbiología que va a solubilizar toda esa materia orgánica, que siempre me da la materia orgánica, me la da alta en los análisis, pero es muy bueno que yo haga esto para que toda esa materia orgánica se vaya descomponiendo por la acción de esos microorganismos, se mineralice, que ahí hay un montón de minerales y un montón de nutrientes, y la planta pueda absorber toda esa comida de esa materia orgánica. En consecuencia, la planta va a estar más nutrida, va a haber una asociación de microorganismos y la planta es más sana y todas estas cosas, todos estos beneficios que tiene. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.